¿Podrías darme tu nombre y tu edad, por favor? Victoria Martínez Escalante y tengo 30 años. ¿Hay algún lugar en esta colonia que consideres importante para ti o para tu comunidad? Hay un lugar que me parece que fue de mucha relevancia cuando estaba en mi adolescencia, News Divine. ¿Has vivido o escuchado alguna experiencia que esté relacionada con ese lugar? Sí, justo al News Divine, pues queríamos ir todos los de mi secundaria y pues la experiencia era ir al News Divine a bailar, que pues hacían tardeadas de reggaetón y no precisamente te pedían una identificación oficial para poder acceder, ¿no? Entonces era muy fácil. Pero sí tenía la cosita de en semanas próximas ir a ver a un reggaetonero que se llamaba Speedy. Pero recuerdo estar un sábado en el Tianguis trabajando con mi mamá y estar toda ida, estar escuchando helicópteros por la casa, muy abajo, eran como dos. Y ya me enteré que había pasado eh, pues una desgracia, una tragedia muy fea con adolescentes en el News Divine. Y pues resulta que al estar estos eventos como en auge, pues se levantó todo un operativo tanto en Ciudad de México como, bueno, en la Gustavo Madero sobre todo, eh, pues para controlar pues todas las problemáticas que traía el tener este tipo de espacios abiertos. Y para no hacerte la historia un poco más larga, fue que llegaron a hacer un operativo al News Divine. Estaba Chiguil de delegado, en ese entonces eran delegaciones. Hizo un operativo y el lugar no tenía salida de emergencia, solo tenía un acceso, una puerta a lo mejor de por muy ancha de 2 metros, pero era muy angosta. De hecho, tú entrabas por escaleras, pues al cerrar las puertas, el gobierno para lo del operativo, las personas pues estaban buscando una salida, ¿no? Y esto los llevó a colapsar tanto la salida como entre ellos. Hubieron varios muertos, al parecer asfixiados y aplastados. Y entonces ese sábado pues yo estaba toda ida porque literal estuve a nada de poder estar ahí. Hubieron amigos que estuvieron ahí y que salieron antes, eh, y fallecieron muchas personas. Creo que fueron cerca de 15. Y pues imagínate la cantidad de heridos. eh, y pues fue un acto de negligencia, no hubieron los protocolos correctos para poder contener pues esta eventualidad. ¿Qué cosas, lugares o momentos crees que no deberían olvidarse en esta colonia y por qué? Justo este tema del accidente, de la negligencia, de la eh, violencia sistémica que se vivió, de la vulnerabilidad de estos adolescentes y de las familias de la periferia, literalmente. Creo que es algo que no se debería de olvidar. De hecho, se tardaron mucho tiempo, el gobierno mismo rescató el espacio, se pensó hacer un memorial, de hecho ahora se llama Memorial News Divine. No sé cuántos años se tardaron realmente en dignificar este espacio, pero aún así fue un golpe a la realidad. O sea, ahorita pues todos estaban preocupados por todo, ¿sabes? Y en esa edad pues no sabes qué puedes hacer más que dejar de ir a estos lugares. Sería todo. Muchas gracias por compartirme tu experiencia.